Al menos en 2024, 45 millones de personas escuchan podcast. El podcast nace como una estrategia de marketing. Si no generas atracción, no va a pasar. No vas a vivir de la monetización como te lo han hecho creer los youtubers. Si no tienes tiempo, no hagas podcast. Hemos estado en el top 3 mundial y no nos pagas. Por favor, páganos, no te sientes en la venta. Ahora entiendo por qué mucho influencer en su momento se bajó de esa plataforma. Los números te van a ayudar a que sigas creciendo. Un podcast inicia haciendo eso, solo audio. Hola amigos de ¿Qué ole con los negocios? Bienvenidos a un episodio más. Es un gusto poderlos acompañar a todos los que nos escuchan y nos ven en YouTube, en Spotify. Muchísimas gracias. Edith, bienvenida. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, muy bien. Fresco como la mañana. Un episodio más fresco. Fresco, muy fresco. Demasiado fresco diría yo. Tan fresco que me estoy congelando. Lechuga como fresco. Tan lechugo como fresco. Ok. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Un episodio más, aquí andamos. Eso, tu frase icónica, no puede faltar. Me voy a inventar una mejor. No, está perfecta, Siento que ya. Esa es como muy básica. Déjame buscarlo en ChatGPT. Órale, Frases para iniciar un podcast. Ya. ¿Cómo? Y le pones ahí, ¿cómo hacer un podcast? ¿Cómo hacer un podcast? Porque hoy ¿Cómo nos hacer toca- que te recuerde en un podcast? Porque hoy nos toca hablar de podcast. Un episodio que hemos como postergado mucho. Bastante. Bastante, Ya lo diría yo. teníamos en la lista hace meses. Meses. Hace episodios. Y la verdad es que no lo hemos podido implementar porque, bueno, han estado como saliendo otros temas que nos piden. Pero bueno, creo que es importante. Es momento. Porque algo que nos dedicamos, que es justamente hacerles un podcast, y no hemos hablado del podcast y del poder del podcast y por qué hoy vivimos un auge en temas de podcast. Bastante. Yo también siento que sí, hay muchas cosas, no sé si te has dado cuenta, que vinieron a través de la pandemia. O sea, que muchas cosas Sí. vieron un auge después de la pandemia o durante la pandemia por el tema de que no se podía salir de nuestros hogares, De nuestros hogares. de nuestras lindas casas. Pero sí, por ejemplo, yo tengo un dato que dice que al menos en 2024 45 millones de personas escuchan podcast. ¿Cuántas? 45 millones de personas 45 millones de personas en México. escuchan en México tan solo. En México. O sea, imagínate cuántas personas estamos escuchando podcasts, o al menos uno diario, o al menos uno o una vez a la semana, ¿no? Entonces, creo que sí es un formato que está teniendo un auge y que se espera que para el 2026 al menos 50 millones de personas consuman un podcast. Es impresionante cómo subieron las métricas de algo que ya tiene más de 20 años, que es este formato. El radio. No, bueno, el radio ya desde hace un siglo, un Muy poquito parecido más. el formato. Pero no, el formato pues sí es el mismo, ¿no? Que ahora pues tienes una cámara y high definition y plataformas digitales. Pero no, el tema podcast pues tiene más de 20, 22 años más o menos que ya lleva en internet más o menos. Yo me acuerdo que Sí, es cierto. en universidad yo tuve un primer taller que era hacer tema podcasting para YouTube, que YouTube apenas estaba en sus pininos y teníamos una materia que era justamente en comunicación, que yo no estudié comunicación, pero teníamos una materia de comunicación y nos dejaban hacer como nuestra cabina radio podcast. Sí. Y mira que no me titulé hace 5 años, ¿eh? Ya tiene bastante, ya unos 40 años. 40 años ya del podcast. Ah, yo dije De la que me invención titulé. Del kinder, dirás. Se mantiene joven, Marco. No, sí, la verdad es que sí, ya tiene un formatito y un rato ese formato. Y antes también quería yo compartirte, fíjate que nunca lo hacemos y creo que debería ser como algo que también compartamos a la comunidad, como noticias del medio que se me hacen bien interesantes, como ahorita que hablamos del formato podcast, que pensamos que es algo como nuevo o que está pasando hoy en día y son cosas que ya trascendieron y que están pasando, ¿no? Pero hay otras que también están pasando y que no nos enteramos porque muchas veces pues no le prestamos atención a todo el entorno. Fíjate que compartí brevemente un par de sucesos que me llamaron mucho la atención el fin de semana,
que Donald Trump para mí sigue siendo, quitando al personaje de la política, es un muy buen estratega en cuestiones de marketing. O sea, yo sigo, de hecho lo he dado en varios foros, utilizo mucho el caso de éxito de Donald Trump para pláticas de marketing político y de marketing, de branding, porque utiliza mucho el marketing de una manera excelsa. O sea, está muy bien asesorado por todo su departamento de relaciones públicas. Y ahora se dio el tema, no sé si lo viste o supieron, que se fue a McDonald's. No. Llevó a otro nivel su campaña electoral ahora que vienen las elecciones 2024. ¿No ya fueron? Pues a ver, para cuando esté saliendo este episodio, pues ya posiblemente pasaron, pero lo hablamos en este momento. Apuntaron mucho a lo de sus... Y bueno, ya ahí nos dirán si logró su objetivo. Se fue detrás de los mostradores de McDonald's a dar todo el tema de él personalmente cocinarte tu hamburguesa con su mandil de McDonald's, darte tus papitas, darte tus hamburguesas a todas las personas que iban. Y lejos de decir, ay, qué humilde el señor, porque de humilde nada, se sabe. Aprovechó algo que es una estrategia de marketing ¿cómo decirlo? Es que en inglés, bueno, vendría siendo como marketing de experiencia. ¿No? Ellos le ponen otro nombre, pero vendría siendo como experiencial, experimental, algo así, ¿no? El tema es cómo usa él su nombre y su branding para dar como estas experiencias con todos sus... pues su comunidad, su nicho, toda la gente que está ahí, les genera una experiencia de decir que el futuro presidente y expresidente a la vez y tan polémico señor me está entregando mis papitas en mi mano, mi orden, y además te regalaba una foto y hacía un video para ti, muchas cosas. Entonces me pareció muy, muy sensacional cómo utiliza el marketing experiencial, le podemos decir, de sus campañas. Eso trascendió también en los medios de comunicación de lo que hizo este señor, que dicen, este cuate está loco, se anda metiendo en McDonald's. No, lo sabe utilizar muy bien. Yo nada más vi la conferencia en la que dijo que México le iba a dar soldados gratis. Por eso dije, quitando el personaje del lado político, no me centro en él, pero sí. Y otra noticia que también me llamó mucho la atención es que apenas ves que tuvimos nuestro episodio de TikTok, ya hablamos de la viralidad y todo, justamente hace un par de días dieron ciertos organismos en cuestión de salud mental de Estados Unidos, que bueno, pues ahí tienen sus congresos, todo esto, ya determinaron tomar fuertes medidas en cuestión, al menos en Estados Unidos y Europa, coincidieron en generar políticas legislativas en términos de publicidad y gestión de plataformas que también se le regule a TikTok, porque encontraron en un estudio que está generando problemas de salud mental en personas que utilizan esta plataforma. Ya está determinado que TikTok genera muchos temas de salud mental negativos para todas las personas que utilizamos este tipo de plataforma, específicamente TikTok. Dieron varios datos de cómo los impactos que genera y la obsesión de esta plataforma por todos los elementos que ya platicamos. Ya oficialmente se pronunciaron organismos de salud en al menos estos de Estados Unidos y Europa, que sí se va a legislar el tema de este uso de aplicación por todos los daños en el sector que genera. Y si eres un gobierno que al final paga la seguridad social de las personas y esto te está generando, pues evidentemente te sale caro estar manteniendo una enfermedad que radica por el uso de una plataforma. Redes sociales. Redes sociales. Pero, o sea, me sorprende que solamente no dijeron Meta, Instagram, nada, sino simplemente... Bueno, es TikTok. Es porque no la saben usar. Es porque no quieren a la plataforma. Como es China, sí, se lo quieren quedar. Puede ser, o sea, tiene también un tema ahí político, como ya lo hemos dicho, lo quieren estar como ahí regulando mucho y ahora ya le atacaron por este lado. Pero sí, creo que es una realidad también, ¿eh? O sea, yo siento que sí, TikTok en ciertos nichos de la población sí está generando como trastornos de percepción de las cosas, de la realidad. Pero yo creo que sí viene, por ejemplo, en el tema de Instagram, ya venía también el tema de que normalmente es todo bonito y solo pones los restaurantes caros a los que vas y es también como muy aspiracional. Creo que pasa exactamente lo mismo con TikTok. Cada plataforma ha tenido su temporada en donde ya está etiquetada o se etiqueta. Sí, que se vuelve controversial, manera, ¿no? Sí, claro. Pero creo que todavía TikTok tiene ese factor que lo vuelve
tan consumible que es, lo hemos dicho, el tema hiperpersonalizable que es en cuestión de contenidos y que está basado en el tema de dopamina también. Creo que eso sí lo hace, sobre todo en nuevas generaciones, ¿no? Que ya nacen con una tablet, un celular o muchos... Ojalá nacieran ya con eso. Híjole, está complicado, ¿no? Y otra cuestión que me pareció bastante interesante en el mundo del marketing es como Grupo Mondelez, que es todo este grande de la industria de chocolates, que tiene Milka y me parece que Ritz también, creo que son de ellos, Ritz o Ritz. No sé. Me parece que Ritz. Conozco el grupo. Pero bueno, es muy famoso este grupo. Está haciendo una inversión millonaria y está cambiando todos sus procesos de hacer marketing y publicidad, apostando en una nueva inteligencia artificial generativa. Está bien interesante porque está sacando muchos modelos de publicidad, tanto publicidad para su marca como empaques o todo el tema de packing para nuevos productos y desarrollo de nuevos productos con una nueva inteligencia, bueno, no nueva inteligencia, más bien usando inteligencia artificial generativa. Entonces está apostando mucho y ya se pronunció el CEO que van a apostar por este camino lo que resta prácticamente de aquí al 2030. Entonces, interesante porque como grupos tan fuertes están apostando a la inteligencia artificial para basar todos sus procesos de marketing, publicitarios y pues productivos, ¿no? Porque hasta el producto, el packing y cómo se entrega están basados en inteligencia generativa. Entonces, sí, que aparte todo eso ya viene con estudios, todo lo que se hace con inteligencia ya viene con estudios previos de lo que está utilizando la gente o los gustos que tiene la gente actualmente. Sí, y por último la parte que también a muchos que les gusta el fútbol, también acaban de hacer una noticia que la liga hizo una alianza con TikTok, entonces van a hacer como también ahí ya mucho más contenido generativo en estas plataformas para promocionar todo lo que es la liga de fútbol, todo lo que es la Champions, todo este tema. Entonces también va a estar interesante cómo ahora el mundo del fútbol va a pasar a ser parte de este monstruo que es TikTok en cuestión para generar nuevas audiencias y sobre todo darle innovación al contenido personalizado con todos los jugadores, todos los equipos y la experiencia. Creo que también se basa mucho en la Kings League, que es de Ibai. Digo, los equipos de fútbol que tal vez tú no conocías o que no te gusta, lo ves porque los creadores de contenido son los que están manejando un equipo de fútbol, ¿no? Entonces... Sí, tiene mucho sentido. De hecho, su hashtag es Inside the Liga, bueno, traducido al español, pero justo lo que buscan es hacer como que se involucren todos el fandom de manera auténtica con sus equipos favoritos. O sea, por eso te digo, parecen cosas nuevas, pero en realidad ya los están usando de otras. Ya lo están haciendo y nacen las plataformas. En fin, pues bueno, hasta aquí nuestra sección de noticias quibolescas, ¿no? Del día. Pero no, se me pareció interesante compartirlos porque sí están como en tendencia muchas cuestiones de marketing, ¿no? Las Cubonotis les vamos a poner. Eso me gustó. ¿Cómo? Las Cubonotis. Las Cubonotis, nueva sección bautizada. Ahí está, las Cubonotis, nueva sección patrocinada por Marketing and Business, que por cierto vayan a seguirnos en su página marketingandbusiness.com.mx, su blog, que está padrísimo. Blog. Ahí nos esforzamos mucho por llevarles mucha información, está padrísimo. Está muy padre, la verdad es que en el blog hablamos muchos temas que ya hablamos también en el podcast, pero igual si algunas veces no llegamos a tocar ciertos temas porque son muy extensos, en el blog damos como ya las frases o los insights mucho más desarrollados y más estructurados. Así es. Así que ya lo saben, Marketing and Business, ahí lo pueden encontrar. También pues o directamente con Tergum Consejería Empresarial en su apartado Marketing y Desarrollo e Innovación. Ahí pueden encontrar toda la información. Nos pueden visitar, pueden hacernos llegar cualquier duda que tengan para tratar dentro del programa de Quíobole, algún caso donde también por supuesto los podemos asesorar, orientar, llevar de la mano para pues consolidar lo que es su negocio, estrategia, también nos pueden contactar, ahí pueden ver toda la lista de servicios que se brindan y que bueno, pues si algo... O alguna anécdota que quieran, pero pídanla de manera amable. El otro día también nos llegó un comentario que decía, tengo un punto de dolor en este momento, ¿dónde están sus cosas? Y oye, tranquilo. Somos relajados, estamos hablando con calma, no se aceleren tanto. Sí, pídanlo de manera bonita, por favor, porque yo leo sus mensajes. Porque sí los leemos, sí nos duelen, sí nos duelen, sus apodos también.
No, bueno, eso me divierte. Eso a mí me divierte mucho. Muchas gracias por... Gracias. Bueno, no, pero sí sigan también. Yo lloro, gracias. Nos gusta mucho. Y bueno, ahora sí, ya tomando como estas noticias, justo también como mencionarlas, porque el podcast se ha vuelto algo que es una tendencia en los últimos años, que se ha democratizado bastante el acceso hoy en las plataformas como Spotify y YouTube, y que bueno, tiene un auge hoy en día, ya con los números que tú nos das, bastante importante. No sé si también tengas otros datos como de justo como hoy se diversifica el contenido de podcast en Sí, las de plataformas. hecho, bueno, yo tenía algunas estadísticas que era que al menos una persona escucha 9.5 horas de podcast a la semana. Okay. Y aproximadamente ve o escucha 4 episodios a la semana. Pueden ser de diferentes podcasts o del mismo. Y el 97% de estos usuarios lo escucha o lo ve desde un teléfono móvil, que era lo que ya habíamos dicho, de incluso en YouTube, si pagas la versión premium o si pagas Spotify o escuchas a través de Spotify, apagas el celular y puedes irlo escuchando, y si tienes tiempo o tienes un espacio puedes incluso verlo, ¿no? Que el tema de podcast ya que es video podcast, puedes ver ambas cosas. Y las principales motivaciones que tenían las personas o los usuarios que escuchan podcast es que al menos el 65% los escucha mientras hace cosas. Que también nosotros ya lo habíamos dicho, que es mientras estoy trabajando estoy escuchando un podcast, o estoy lavando los trastes y estoy escuchando un podcast. El 62% de las personas los escucha para aprender, que también lo habíamos hablado. Tú habías dado el consejo de que incluso en TikTok al menos 1 hora tienes que escuchar o ver contenido de tu nicho. Es exactamente lo mismo, el 62% lo escucha para aprender sobre su nicho o otras cosas. Y el 61% de los usuarios los escucha cuando y donde quiera, o sea, mientras voy al parque, voy a la tienda o estoy haciendo cualquier otra cosa, ahí es donde escucho un podcast, que muchas veces, por ejemplo, yo cuando voy en el camión descargo un podcast y lo escucho durante los 40 minutos, tal vez, o cuando vas en el coche también manejando, escuchas cierto tipo de podcast. Obviamente hay mucho más temas, no siempre es para educar. Sí, claro. Y justo aquí tenían las preferencias de los temas que más escuchan, las tendencias, y es de misterio, el 15%, perdón, no, los formatos son conversacional, el 52% que es 1-1, y el tema principal es misterio y otras realidades. Okay. Sí conozco a varias personas y amigos. Tema paranormal, ¿no? Que suelen escuchar, sí. Encanta, sí. Incluso antes de dormir. Y yo, ¿estás bien? ¿Estás bien de la cabeza? Yo no sé qué pasa por la mente de esas personas. El 49% escucha un narrativo o documental. El 43% lo escucha en entrevistas. El 30% en crónica periodística. Okay. Y bueno, ya en el top, después de lo paranormal, son historias y humanidades y humor y entretenimiento. Y al final, opinión pública, ¿no? de lo que normalmente piensas. Sí. Está interesante ese dato. Está padre porque también, si nosotros queremos hacer un podcast, tenemos que hacerlo de paranormal, ¿no? Deberíamos ya estar invitados ahorita, del más allá. Sí. Edith, aquí faltó la calaverita. Yo pintada de Catrina. Yo de oso panda. Ya de todo lo que encontremos. Creo que también podemos, o sea, puedes jugar con estas temáticas para tu propio podcast. O sea, no todo tiene que ser como, no sé, pudimos haber hecho un podcast de historias terroríficas de un emprendimiento, ¿no? Entonces ya creo que tú mismo vas jugando con las temáticas. Y lo mismo, en forma de entrevista o en forma narrativa, en forma de documental. Creo que tu podcast no siempre tiene que ser de un mismo estilo. Con un mismo corte, ¿no? Claro, o sea, bueno, sí, tienes razón. Puede ser el mismo corte, pero con diferente tipo de temáticas. Exacto. Basadas en estos criterios, ¿no? De nota periodística, crónica. Por eso es que hoy les trajimos noticias. Exacto, corte periodístico. Ay, sí. Las noticias. 5 minutos con las Cubonotis. Las Cubonotis, ya se me olvidó el nombre. Y puedes irle agregando tipo de este contenido que es un mix de lo que está en tendencia y la que la gente escucha, y ponerlo como en tu formato que tú creas más conveniente. Y justo este dato que yo daba al inicio de que al menos el 40 millones de usuarios están escuchando un podcast. Obviamente hay unos podcasts que ya tienen mucho reconocimiento, claro, pero creo que nunca es tarde para
poder hacerlo o poder llevarlo más allá de, ¿no? Porque muchas veces pensamos que los podcasts con más reconocimiento son con las personas o personas que ya tienen o están dentro del medio. Que lo habíamos visto, por ejemplo, con La Cotorrisa, que ya eran 2 personas que ya hacían eventos solos y que se juntaron e hicieron un podcast juntos. Que obviamente si tú ya vienes manejando tu marca personal desde mucho antes, es más fácil. Sí, va a resultar más sencillo. Tenga reconocimiento porque tú ya traes una comunidad. Pero no es imposible hacerlo desde cero, incluso si no tienes manejada tu marca personal. Se recomienda hacerlo, por supuesto, porque por algo estás haciendo un podcast. Sí, y de ahí partimos. Yo creo que la premisa de este episodio es que no necesitas tener una marca personal tan desarrollada o una marca en general hiper desarrollada como para poder ahora usar podcast. Más bien, deberías de tener como el podcast como una herramienta que impulse tu marca personal o tu marca general del negocio, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque justamente el podcast nace como una estrategia de marketing o una táctica de marketing, mejor bien dicho, que es un marketing de atracción. El marketing de atracción te habla justamente de que no está enfocado, y eso es muy importante, no está enfocado en proporcionar clientes. El marketing de atracción no se centra en proporcionar clientes o ventas. Se centra, o su core de ser, se centra en generar el tema de contenidos. O sea, el marketing de atracción está fuertemente generando información de la marca, educando a través de esa información de la marca y generar lo que es una estrategia, una estrategia sustentable en el tiempo a través de contenidos que nutra, informe, eduque, resuelva dudas y genere valor a través de estos elementos a tu público objetivo, tu público ideal o el target al que vas dirigido, ¿no? Okay. Porque muchos a veces confunden un poquito que el podcast te va a derivar clientes. Sí. Pero el podcast no te va a generar clientes el primer mes, ni siquiera los primeros 6 meses, 7, 8 meses. ¿Se puede dar? Por supuesto que se puede dar. Todo es probabilidad y estadística. Sí. Pero la realidad es que el podcast es un formato que está basado en el marketing atracción o de marketing de atracción, que busca a lo largo del tiempo generar otros elementos, como ya son estos, que es más para informar a la gente, nutrirla, educarla. Entretener también, dependiendo del corte de tu marca, ¿no? En este caso que nosotros somos una marca que nuestro objetivo entretener sí es parte de, ¿no? Sí, porque al final la gente está escuchando y entretiene mientras hace una actividad, pero no es con un entretenimiento basado en el humor o otro tipo de cosas, ¿no? Pero al final buscamos informar a la gente. Entonces eso a lo largo del tiempo te puede derivar con otras estrategias aunadas a tu negocio o tu marca, bajar o generar clientes. Esa es una realidad. Pero el podcast es básicamente una herramienta que te ayuda a generar atracción, tráfico, comunidad, fidelización, pero sobre todo tráfico. Sí, darte a conocer. Y justo después de que tú ya tengas una comunidad establecida o que tú ya hayas hecho una comunidad, puedes empezar a venderles algo. Pero no es como yo hice un episodio y al siguiente día ya quiero salir a promocionar un curso o la venta de algo, ¿no? O sea, sí lo puedes hacer, pero realmente tus probabilidades son muy bajas. O sea, porque al final todas las marcas nacen. Yo lo platicaba apenas, todas las marcas que se han consolidado y que están en todos los casos de éxitos, de congresos, de libros de marketing, de charlas de marketing, diplomados, de la misma escuela, universidad, maestrías, todas ya están basadas en los grandes ejemplos que nos dan y sabemos, ¿no? De grandes marcas consolidadas, estrategias Pero justamente lo platicábamos hace un par de días, no sé si con alguien de ustedes del equipo, que lo padre es hablar de las que no funcionaron, de todas las que fracasaron, de todas esas que no tuvieron ni vieron, porque todas esas iniciaron desde cero, como tú, como yo, como tú, que iniciamos en este mundo haciendo una marca personal, un pequeño emprendimiento, y lo primero que debes de hacer es atracción. Y eso te lo dice ahora sí todos los manuales y el embudo. Te dicen, la primera parte del embudo es interés, genera atracción. Si no generas atracción, no va a pasar, ¿no? Y el podcast ahí juega un papel fundamental, una herramienta muy poderosa. Sí, y que muchas personas dicen que son los likes o las reproducciones o los suscriptores son métricas de vanidad, pero realmente son
son métricas que te ayudan a posicionarte. Entonces, tan solo si lo ven en YouTube, tienes que tener al menos 300 horas de reproducción en video, tienes que tener al menos 500 seguidores para empezar a monetizar. Entonces, esas métricas, cuando tú haces un podcast, sí vas sobre los números, porque los números te van a ayudar a que sigas creciendo y que incluso si tú quieres un ingreso de las mismas plataformas, lo puedes obtener teniendo cierto número de reproducciones o cierto número de suscriptores. El podcast también es importante mencionarlo ahorita que tocas el punto de YouTube. Señores, si ustedes van a hacer un podcast, no, por favor, se vayan con la idea también de que hacer un podcast es monetizar y vivir de YouTube. No va a pasar. Es muy difícil. Es muy difícil, o sea... Seguimos sin monetizar, ayuda. Es muy difícil. No lo tenías que decir, Edith, pero muchas gracias por exhibirnos aquí. Pero tenemos un podcast que sí monetiza. Vayan a verlo, no podemos decirlo aquí, pero vayan a verlo, después les compartimos. A nuestro cliente sí monetiza, quiero que lo sepan. Sí, él sí está monetizando. Bueno, ahorita tiene detenido él por culpa de AdSense. No, eso tampoco lo tenías que ver. Wow. No, sí, porque es algo bien interesante. A ver, por eso quiero decir que no vamos a monetizar. No vas a vivir de monetizar porque es muy técnico el tema de monetización con el señor Google a través de YouTube. Es muy quisquilloso en el tema técnico, tecnológico y tienes que cumplir con muchos lineamientos que tú por sí solo, sin los conocimientos de impuestos, legales, economía digital, marketing digital, todo eso es muy complicado porque te van derivando en subplataformas que está YouTube Studio y AdSense. Dentro de YouTube está AdSense. En AdSense tienes que cumplir ciertos temas legales de impuestos, taxes para Estados Unidos, llenar formularios. Sí te tienes que asesorar porque eso te va a permitir generar monetización. Sí. Para el que piense que monetizar es nada más que te aparezcan anuncios, sí, no, sí, pero no es tan fácil. Sí, y aparte, si quieres ganar dinero, siempre tienes que pagarle al SAT. O sea, esto no es un mercado. Tienen que saber. Puedes pagarle. Que no quieras es otra cosa. Exacto, sí, sí. Tienes que pagarle. Así es cierto, es verdad. Tienen que pagar sus impuestos al SAT porque obviamente todo está regulado. No es como que YouTube diga, si ya cumpliste con 500 seguidores, toma en efectivo en tu sobre amarillo tus 500 pesos. De hecho, te retienen los primeros... tienes que llegar a un monto. Tienes que llegar primero como a 1,000 pesos en tu moneda. Bueno, en tu moneda nacional tienes que llegar a un monto. Después de eso te retienen el dinero 3 meses hasta que compruebes la identidad fiscal de la empresa o de la persona, si es persona moral o persona física, ¿no? Y ahí no me pregunten, vayan a preguntarle a su contador. Pero Y tienes que ir sacando el dinero. Tienes un monto, sí, límite. No es como todo lo sacas, o sea, ellos te van dando y a través de AdSense te van generando eso hacia las cuentas que tú das de alta. Entonces, sí, también es una cuenta de ahorro. O sea, no es como de, aquí mantengo mis 5,000 y después junto otros meses 5,000. No, porque todo deriva de la economía digital que está fiscalizada. Entonces, a ver, eso fue un gran paréntesis, pero es importante que lo sepan, por favor, porque muchos siguen con la idea de que generar un podcast, van a vivir de un podcast. Sí vas a vivir tu sueño de comunicar y darle voz a tu proyecto y es algo bien bonito, es algo bien padre, es muy muy padre, pero no vas a vivir de la monetización como te lo han hecho creer los youtubers que tienen su placa. De hecho, para tu primera placa tienes que tener 100,000 suscriptores, ¿no? Y lo que decíamos, cuando tú haces un emprendimiento, nunca tienes que ir por el número de ganancias, sino por algo que realmente te guste hacer, que es exactamente lo mismo que un podcast. Cuando tú haces un podcast, es porque te gusta hablar o te gustaría que te escucharan o te gustaría informar sobre ciertos temas de interés o te gustaría entretener, pero nunca vas a ir por el tema de quiero hacer un podcast porque quiero ganar dinero de YouTube. Solo mencionamos YouTube porque Spotify no te paga nada. Spotify, por favor, páganos. Y creo que Apple... Hemos estado en el top 3 mundial y no nos pagas. Por favor, páganos Spotify. Te paga con reconocimiento. Bueno, este programa no. Con un aplauso. Pero el otro programa. Ya dijimos que este no, pero el del cliente sí. Pero el del cliente sí, porque él sí nos paga. Exacto. No, esto es por amor al arte y pasión a todos ustedes, mis quioboles. 100%. 100%. Entonces, el podcast es esa parte, ¿no? De no monetizar, pero sí es muy potente para generar atracciones. Un marketing de atracción excelente, generar contenidos, informar, educar, eso sí te va a dar. Ahora, ¿qué elementos debe tener un podcast, Edith, como persona o marca personal, negocio que quiera empezar a hacer un podcast? ¿Qué elementos son que tú consideras que debe de tener
una cámara. Presente. No, sí, claro. Es sí, que, sí, bueno, sí. el equipo de audio. Desde la parte técnica hasta la parte mira, creo que incluso si no tienen un set, en donde, no sé, un set bonito que se pueda colocar, incluso puedes empezar solo con audio, porque un podcast inicia haciendo eso, solo audio. Entonces creo que tienes que preparar tus temas de qué es lo que quieres hablar para empezar, ¿por qué quieres hacer un podcast? Sí. Una vez que tengas Primero. esa respuesta, ¿de qué quieres hablar? O sea, si yo quiero dar temas de entretenimiento o quiero hablar sobre crímenes. Ay, perdón, no voy a decir sobre crimen. Ya, córtale, mi chavo. Nos van a spamear aquí. Si quiero hablar sobre ciertas cosas, ¿cuál va a ser lo mismo que decíamos en los episodios pasados? ¿Cuál va a ser tu punto diferenciador? No. ¿Qué vas a decir que no sea lo mismo a otros miles de podcasts que ya están hablando sobre ese tema? Tienes que saber diferenciarte. Y bueno, si es con audio, saber que tienes que tener un buen micrófono, un buen programa para editar ese audio, porque muchas veces haces los cortes porque te equivocas. Y creo que lo esencial es ser muy natural. Muchas cosas que son súper narradas también te pueden o aburrir o puedes no llegar a conectar con la audiencia. A menos que sea un audiolibro. Incluso en el audiolibro, también la manera en la que lo narran o te puede amarrar o lo dejas de escuchar. Sí, lo dejas de escuchar y leer, ¿no? Y si es un tema ya de video, bueno, al menos una cámara y saber preparar bien tu tema. Si es audio, importante. Todos entendemos que todos cuando emprendemos o tenemos esta iniciativa de querer incursionar en algo, lo hacemos, pero no pensamos en el factor presupuesto. Es importante, o sea, dejen de pensar que comprándote unos micrófonos de 200 pesos, o sea, a ver, no normalicemos cosas. Si tú quieres tener un buen éxito, al menos en audio, ya no hablemos de cámaras, si quieres tener buen éxito, ¿por qué le vas a invertir 200 pesos a tus micrófonos? De Temu. Te dan, Descuenta. sí, hoy Marco Edith, pues es que no está para. Bueno, ahorremos un poco, desígnale un presupuesto, ten una meta económica para poder, y no hay prisa. Uh-huh. Pero cuando lo hagas, incursiona bien, porque muchos no le ponen esa parte. Oye, es que mi vecino hizo un podcast y le fue bien. Bueno, tu vecino, felicidades, que bueno, le fue muy bien, pero no fue seguramente el audio. A lo mejor fue la personalidad, la narrativa, el mismo producto, que él es muy extrovertido y hasta en fiestas es muy bueno y pues en un podcast le fue muy bien. Sí. Uh-huh. Bueno, pero si estos elementos no están, tienes que cuidar mucho, por lo menos la parte técnica, porque al final tu audiencia a la que llegues, pues lo va a agradecer mucho, ¿no? El audio, 100%, ¿no? Incluso lo hemos dicho que cuando sales a video, lo más importante debe seguir siendo el audio. Sí. Porque lo decía Edith en sus estadísticas, mucha gente te escucha mientras hace una actividad, una tarea. O sea, vas al volante, no puede ir viendo YouTube. Exacto, o sí, Spotify en video. Estoy haciendo ejercicio tampoco, estoy haciendo mi cardio tampoco, lavando trastes, el aseo, caminando en el parque, sacando a mi perrito. Sí. No puedes. Entonces el audio siempre se vuelve fundamental. Invierte en un buen audio. Uh-huh. Eso es lo primero. ¿Qué es lo Tener que pasaba? un presupuesto. Yo la otra vez estaba viendo un podcast, bueno, antes veía un podcast en donde se reían mucho y saturaban el audio. Entonces, Entonces, Cuéntanos el chiste, ¿de qué te acordaste? no de nada, pero Todos casi como que, bueno, okay, se acordó del chiste. ya no cuidaban el audio y lo que hacías era que sí recibían comentarios de es que se empiezan a reír mucho y vengo con los audífonos y le tengo que estar bajando y subiendo porque cuando dejan de reírse y de gritar entre todos, pues baja su volumen, ¿no? Entonces yo tengo que estar jugando con el volumen del celular o del coche o lo que sea. Y sí, es algo que tienes que cuidar mucho. Y ya ellos se dieron por vencidos, se dijeron, esto ya no es un podcast, ya nosotros vamos a seguir el video como tal. Si quieren subir el audio, si quieren bajar el volumen, ya es un problema. Sí, es que también el corte de tu mismo proyecto, ya, es como, no vamos a cambiar porque, o sea, sí pasa, pero al final es la esencia también del programa. Claro, sí, es del corte a de donde programa. ellos iban. Digo, al final dejaron de denominarse como podcast y ahora ya era un video de YouTube, ¿sabes? Entonces ya lo que menos importaba era el audio. Ya solo era el video y el contenido que ellos estaban haciendo. Sí. Entonces tienes que tener eso en parte. Mira, yo les voy a compartir, si tú vas a poner lo que es tus primeros pasos para tu podcast, 4 preguntas que te debas hacer en lo que Edith nos cuenta su Me sigo acordando. Sí. Ahorita en lo que nos cuenta cuál es el chiste.
para que no las compartas. Discúlpame. No, No, cuéntanos. Mira, 4 preguntitas que se deben de cuestionar de hacer el podcast. Primero que nada, bueno, en efecto, ¿por qué quiero hacer un podcast? ¿Con qué objetivo o meta quiero lograr para ayudar a mi negocio? Luego, número 2, ¿cuál es la necesidad de mi mercado? Definiendo el nicho al que quiero llegar. Tengo que contestar esa pregunta. ¿Cuál es la necesidad de ese mercado al que quiero llegar con este contenido o este marketing de atracción? Luego, 2, ¿quién sería mi cliente ideal o mi comprador ideal? Si es que tienes una marca, producto o servicio, ¿quién es? Identificarlo y bueno, pues justamente ahí entra lo que ya hemos hablado mucho de los arqueotipos y los buyer persona. La siguiente pregunta es, debes de identificar cuáles son los principales puntos de dolor o débiles del comprador. Y ahorita les vamos a decir por qué. La última pregunta sería, ¿qué soluciones tengo yo o mi marca, producto o servicio para atacar esos puntos débiles? ¿Por qué? Conociendo estos elementos, puntos de dolor, soluciones y a quién voy dirigido y mi nicho, de ahí sacas tu contenido. De ahí sacas temas para episodios, de ahí sacas debates, hilos conductores, traes entrevista a otras personas, a otros especialistas. De ahí tienes un mar de elementos que te van a ayudar a traer, porque luego dicen, ay, ¿de qué voy a hablar? ¿Y cuál va a ser mi capítulo? ¿Y cómo le pongo a mi capítulo? Pues es que no conoces esas preguntas que te van a dar la misma respuesta. Claro, sí. Si tú conoces todos esos puntos de dolores y esas soluciones y conoces al nicho, ahí tienes contenido, te puedo asegurar, para rato. Justo en este programa que tenemos, el otro podcast, platicándolo con uno de los hosts, pensábamos que solamente íbamos a tener máximo 15 temas, 15 episodios, porque era como ya. Y hoy van 68 episodios, de los cuales se han hablado temas muy recurrentes, como en más de 20, y la gente sigue preguntando. Y se hacen en vivos de 2 horas, 2 veces a la semana, es decir, le estás entregando 4 horas de contenido en lives y te preguntan lo mismo. Sí, claro. Y entonces eso te da más tela de dónde cortar para sacar tal vez ese mismo tema, pero con otra óptica, otro enfoque para otro nicho. Entonces, enfócate. O sea, si vas a sacar un podcast, enfócate en esas necesidades del público al que vas. Y mira, tienes ahí una escaleta de contenido seguramente para un año. Sí, porque a veces lo piensas nada más como el título en general, pero no sabes que ese mismo tema lo puedes abarcar para diferente tipo de personas. Sí. O ser mucho más específico en una cosa. Exacto. Puedes hiperpersonalizar todavía más tu contenido. Aún te puedes enfocar. Una de las bondades también del podcast, además de su formato, que lo puedes escuchar en cualquier lado, es que todavía lo puedes, te puedes entrar en un micronicho. O sea, todavía lo puedes pulverizar más. Y de un tema que diste como todas las generalidades, te puedes meter todavía un poquito más. Exacto. En un nicho todavía más especializado o una audiencia más chiquita, más de nicho, llamémoslo así, y profundizar más. Entonces, también te da para más contenido. Y que el hiperpersonalizar no quiere decir que de ahí pierdas a todos los demás escuchas que ya tienes. Porque muchas veces estas personas también dicen, a mí sí me pasó cuando era principiante. O a mí me sigue pasando. O yo lo hablé con un primo y le estaba pasando porque él estaba iniciando. Entonces, si tú estás moviendo ese tema a principiantes y alguien que ya está en algo más avanzado lo escucha, da un punto de opinión, que es a lo que llegamos de generar interacciones dentro de tu podcast o dentro de las plataformas en donde está tu podcast. También es interesante que en estos primeros pasos, cuando la gente está pensando en hacer un podcast, es bueno que sepas también, antes de iniciar tu podcast, grábate 3 pilotos para quitarte el miedo al micrófono, quitarte el miedo a salir ante la cámara, si es que va a salir en cámara, para que se te quite un poquito el nervio de hablar. Aunque no es en público, siempre impone, ¿no? Sí. Tener o pensar que te van a escuchar. Entonces, puedes grabar 1 o 2 pilotos. No seas autocrítico exigente, porque eso va a llevarte a que te dé parálisis por análisis. Te va a dar el miedo, sí. Me veo mal, ay, no me gustó, ay, mi voz, ay, mi postura, ay, no sé qué. Olvídate de eso. Así salimos en los primeros. Oigan, sí, vayan a ver el episodio 0. Bueno, no, el 0 sí me gustó mucho. El 0 está bonito, el 2. No, el 2 solo salió, el 3.
¿Ven a lo que nos referimos? Y los publicamos. Vayan a verlo, o sea, en verdad, vayan a ver qué oles, nuestros primeros episodios, por lo menos del 3 al 10, casi, más o menos. Hay uno donde yo estoy aquí y de repente se me cae la pared de que improvisamos para hacer un corte ahí y le pusimos una espuma y de repente pop. Producción. Hay episodios donde salimos pixeleadísimos. Sí. Horrible. Aquí un zoom horrible, no nos hace justicia a la cámara. Improvisando con un escritorio. Pero se hizo. Porque las sillas todas de diferentes colores. Ahora vean, pues, esta parte. Los termos. Tenemos así como de botella, una botella de Hello rosa. Kitty, una botella de Epura. O sea, bien improvisado. Pero a lo que voy es, no tengas miedo de eso. O sea, tú creo que lo importante es tu mensaje. La gente, si tu mensaje conecta, ya, eso es lo primordial. Ya lo demás, claro, pues es una esencia de trabajar la marca, ¿no? Y nos ven pues con sus playeritas, producción ya aquí termos. Pueden ver. Es parte de hacer un branding constante que la misma gente quiere y te agradece y de alguna manera te exige llevarlo a otro nivel esos proyectos. Y ¿no? que tú mismo te vas a ir poniendo esos niveles, ¿no? Como decir, ok, creo que necesito darle más a mi audiencia, creo que merecen darle mucho más cosas. Se lo merecen. Es por ustedes. Por ustedes. Corazoncitos. Corazoncitos. Sí, la verdad es que es esa parte. Entonces no tengan miedo a eso, hagan unos pilotos, tengan un presupuesto, inviertan en audio, posteriormente en un poquito de tema de cámaras, pero bueno, antes de ese paso, sí métanse un poco a las plataformas Spotify, YouTube. Investiguen un poco acerca de esas plataformas, cómo pueden utilizarlas, qué requisitos necesitan, porque sí te piden muchos requisitos, no tan complejos, pero sí son técnicos, como una portada, el banner, ¿cómo le llaman? Los descriptivos, los descriptivos y las miniaturas. Y las etiquetas. Es importante. Las medidas de cada etiqueta, sí. Sí, y son muchos elementos que dices, bueno, oye, yo voy a incursionar acá, pero no sé, soy contador y quiero hacer mi podcast de contabilidad. Evidentemente todo eso no lo vas a ver, es complicado. Exacto. Y ahí es donde entramos nosotros, Edith. Marketing and Business les ayuda con toda esa parte de guiarlos y asesorarlos y poderles entregar que ustedes lleguen, se sienten y hagan su magia. Sí. Hablar del tema. Hablar en lo que ustedes son expertos, porque muchas veces te preocupas por todo lo externo de y cómo lo voy a editar y cómo voy a hacer las miniaturas. O yo no sabía que me pedían una imagen o un nombre y justamente en esta parte nosotros hacemos toda la estrategia de cómo dar a conocer tu podcast y tú solo te dedicas a explicar y a hablar sobre lo que a ti te gusta y lo que quieres dar. Toda la estrategia. Desde comunicación, publicación, difusión, diversificación de contenido, diversificación de plataformas, configuración de plataformas, promoción de las plataformas, promoción del tema, o sea, porque una cosa es difusión y otra es promoción, darte todo lo que son los guiones, escaletas, o sea, todo, donde tú nada más te sientas que llegas, te sientas y dices lo que tienes que decir, no te preocupas por todo lo demás, ¿no? Y por supuesto, hacemos sinergias con otros ¿cómo decirlo? Con otros socios de negocio que justamente por aquí nosotros lo aplicamos. Exacto, aquí, justamente donde grabamos, son socios de negocio que nos ayudan a potencializar todavía más y a pesar de que nos podemos dedicar a lo mismo, pero no, o sea, creo que cada uno tiene su especialidad y suman mucho, que es algo que hablábamos de hacer sinergias, ¿no? Exacto, sí. Entonces, es importante que también tú conozcas esa parte y si tienes una limitante, poder explotarla y saber, ¿no? Algo de lo que se les puede llegar a complicar es el hablar en cámara, entonces puedes dejarlo como en última instancia, pero ten en consecuencia que si tú eres la persona, el brand champion, en algún punto del tiempo tiene que salir tu cara y tu voz. No puedes poner a otro a hablar de algo que a ti te apasiona, te mueve y que tú eres el que conoce, ¿no? Entonces, en un podcast, parte esencial es eso, que tú al final tienes que salir y dar la cara porque es tu marca y bueno, pues perderle el miedo, ¿no? Y eso ¿cómo pasa? Pues haciendo esta práctica. Haciendo las cosas. Y que incluso aquí tengo algunos datos también cuando tú comentaste de el tema de que daban 4, 8, 10 horas de su vida en un podcast o brandeando una marca, que era la marca de nuestro cliente. Es que, por ejemplo, yo tengo las personas que están dispuestas a pagar o el porcentaje de personas que están dispuestas a pagar porque ya estás brandeando una marca, estás brandeando un podcast, ¿no? O sea, el podcast que nosotros llevamos es, sí, la marca,
pero también las personas o los hosts se brandean solos, ¿no? De decir, es que yo sé, y se brandean hablando desde su conocimiento o lo que están diciendo y lo que están expresando. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo que los motivos para apoyar a un podcast es ayudar al podcaster porque crean esa comunidad y crean esos sentimientos de decir, soy muy cercano a esta persona porque nos conocemos, porque me gusta su humor, porque me gusta cómo platica. Otra es porque quieren acceder al contenido exclusivo que les dan, y esto es el decir, me gusta de lo que hablan, les entiendo perfectamente y sí me gustaría saber más cosas que tal vez no dan de manera gratuita, ¿no? Y el otro es escuchar sin la publicidad añadida, que es normalmente lo que ya te da YouTube y Spotify, ¿no? Y aquí tengo que el 58% de las personas que escuchan podcast apoyarían económicamente a un podcast. O sea, harían cualquiera de estos, de ayudar o suscripciones. Y 1 de cada 4 personas apoya a uno o más podcasters, que muchas veces decimos, es que ellos ya tienen mucho, o es que ellos los escuchan 5,000 personas, ¿cómo no van a tener dinero, no? Pero esas 5,000 personas no solo apoyan a un creador, sino les gustan muchos podcasts y se suscriben a varios. Y el 37% de los usuarios están dispuestos a suscribirse a un servicio de podcast, o sea, un Spotify o un YouTube, solo para escuchar ese podcast sin comerciales. Entonces creo que está también muy padre porque si tú das un contenido de valor que vale la pena y creas una comunidad, la misma comunidad va a hacer que tú crezcas porque te van a apoyar ellos mismos. Entonces, está muy padre. Sí, y como marketing de atracción, volvemos a lo mismo, no te sientes en la venta, es en generar constantemente a través de un buen contenido, porque hoy en día, no sé si nos diste el número o lo dimos en otro podcast, o si lo traes ahí nos los compartes, ¿cuántos podcasts hoy hay en estas plataformas? No sé si lo tengamos. Es que creo ya lo habíamos dado por ahí, me parece en un episodio que lo mencionamos que había, no sé, pero son como 5 más millones de podcasts que ya hay. Ajá, sí, ya lo habíamos hablado. Pero bueno, a lo que voy es que, y nos los acabas de compartir hace ratito, hay un océano ya muy cundido de contenido que la gente puede encontrar. Seguramente si tú nos escuchaste, hoy tienes la opción de escuchar este programa y 10 más, que no me aparto de la idea de que seguramente son mejor, porque yo también los consumo. Y hay muchos elementos, sin embargo, creo que lo que tú debes de buscar es conectar con ese público objetivo, ¿no? Entonces, tus contenidos deben de estar como muy empatizados o pensados en ese target para que uses estas cifras que Edith nos comparte a tu favor. Y una de las fórmulas que les quiero compartir para cuando están haciendo su podcast puedan darle un poquito más de formato y estructura que conecte y aproveche esto, es una fórmula basada en 4 elementos. El primer elemento es, la fórmula es la ISTC y nos habla de 4 elementos que representa cada una de sus iniciales. La I nos habla de una integración, ¿no? Que es, debes de tener una integración o integrar como el contenido en una introducción. Normalmente todos los podcasts hoy lo que hacen es generar una intro basada entre 20 a 30, 40 segundos más o menos de lo que te habla o vas a hablar del podcast. De lo que vas a ver en el podcast. De lo que vas a ver en el podcast, porque eso es como un tráiler de la película. A ver, platícame, enamórame y si me llama la atención me quedo. Entonces se vuelve muy potente que los primeros segundos, que es la mayor retención del programa, capte a tu público, ¿no? Entonces normalmente aquí la recomendación que te damos o que te da la fórmula es que estos segundos son cruciales y debe de haber pregunta ancla, frases ancla o debe ser algo controvertido. Que lo descontextualices un poco. Es una técnica de ahí de persuasión para que generes ese clickbait y te los puedas llevar. Esa es como una parte de esta fórmula. La segunda parte de la fórmula, que es la S, representa lo que es el storytelling. Ya nos diste en un dato. La gente prefiere el tema de narración. Tú no puedes hacer un podcast, por muy técnico que seas, no lo conviertas en una escuela. Porque la gente no escucha el podcast y ya también nos diste las cifras. A pesar de que si era como 40% de las personas lo usan para educarse, no quiere decir que el formato que prefieran sea
la educación de escuela de un pizarrón o una lectura y eso es lo que es, sino que también se prefiere de manera conversacional. Sí, es un tema conversacional, que tú converses con tu audio escucha, que tú tengas una narrativa justamente de un storytelling. Historias, a todos nos gustan que nos cuenten historias, pero también en esta parte de la narrativa o del storytelling debes de darlo desde 3 perspectivas. Desde la perspectiva de vida del que está al micrófono, por eso luego nosotros contamos, yo trabajé en una agencia, yo lo hice así, fíjate, yo ayer fui a la Fórmula 1. Vivencias, puntos débiles, o sea que también tu narrativa vaya desde puntos débiles que vienen de esa audiencia, que ya lo dijimos, cuáles son sus puntos de dolor. Y el otro es que sea basada en necesidades reales de la audiencia, ¿no? O sea, una cosa es punto de dolor y la otra son necesidades de la audiencia. Okay. Que toda tu narrativa de tu hora promedio o el tiempo que dure tu podcast vaya en consecuencia de esta narrativa. El punto 3, que es la T, nos habla del tema de training o tips. Claro, tu formato siempre debe de traer a la mesa tips, recomendaciones, conclusiones o de alguna manera un entretenimiento, porque es lo que busca la gente. Ahí sí la gente en un podcast quiere escuchar la síntesis de dame un tip, dame esto, dame el otro. Todo esto y qué pasó. Ajá, exacto, ¿no? Por eso, por ejemplo, aquí estamos dando un tip, es esta fórmula. O sea, es algo más sintetizado. Y la última parte de esta fórmula es la C, que es justamente el call to action, ¿no? Todos deben de tener un call to action desde el descriptivo. Es muy importante trabajar los descriptivos de tus canales y de los episodios. ¿Qué se va a encontrar? ¿En qué minuto? Una reseña, por qué, para qué y cuál es el tema. Y dentro del formato del podcast, invitar a un call to action, ¿no? Okay, sí. Esos son como los elementos que debe tener tu podcast usando esta fórmula con estos elementos y te puede dar una mejor estructura de cómo llevar tu podcast. Sí, porque incluso lo veíamos cuando hablamos del tema de TikTok, me parece, con lo de Rorro, que tenía la misma introducción siempre, lo que lo hace repetitivo, pero hace que te acuerdes de esta persona, ¿no? Entonces, cuando tú también tienes este mismo formato y lo repites en todos tus episodios, hace que inicies de la misma forma o veas, no sé, creo que, por ejemplo, en este intro de 30 segundos, tú ya sabes que todos los episodios van a traer este intro y que vas a ver si te quedas a verlo o no te quedas a verlo. E inicias con el mismo saludo para todos y es como, ok, sí, ya siento la bienvenida de empezar a escuchar este podcast. Exacto. ¿No? Entonces creo que también eso hace que la comunidad se sienta en confianza con el podcast o con la persona que lo está haciendo. Y una recomendación que también por ahí nos compartió el equipo es que el tiempo promedio, y es algo que también debatimos mucho aquí entre Didi y un servidor, los tiempos de duración de los podcasts. La métrica o la común denominador te dice que, bueno, tendrías que estar entre los 20 a los 40 minutos de ese tiempo de duración de un podcast. Pero esto también tú lo vas a ir desarrollando a partir de estar estudiando mucho tu contenido y el tipo de contenido que das. Es difícil que si tu contenido, la estructura del mismo no es tan accionable, difícilmente lo vas a hacer en 20 minutos. Si es más narrativa, una entrevista, un storytelling más en el tiempo, seguramente vas a partir de los 40 a una hora, ¿no? Y muchos programas están como justo en la hora, o sea, están entre los 45 y la hora siempre. Pero que incluso ahí puedes seccionar o utilizar diferentes estrategias, ¿no? Por ejemplo, un podcast que se llame El Café de la Mañana y que tu podcast como tal dure una hora, hora y media, lo puedes seccionar en El Expreso, ¿no? Que es, normalmente lo tomas como copitas y ya, El Expreso te dura 5 minutos o 10 minutos. Entonces, tú también puedes ir seccionando tu podcast grande. O tu podcast de mayor duración. En partirlo. Nunca he tomado un expreso en copita, pero... No. Yo una vez pedí un expreso porque no sabía lo que era y trajeron Es una tacita chiquita. Y mi hermano con el que iba pidió un pan. Y dijo, ay, mira, me trajeron un pan y me trajeron una tacita para acompañarlo. Y después yo estaba ahí y dije, ay, me falta mi café. Y la chava me dijo, no, era esa tacita chiquita. Y yo, o sea, pensaron que el pan traía una tacita de para chopear acompañamiento. de acompañamiento. Y yo ahí sin mi café. Sí. Pero bueno,
Pero puedes diseccionarlo en varias etapas ese podcast. Exacto, sí. O microcápsulas, que también ya los formatos de YouTube y Spotify ya te dan esa opción de irlo partiendo. Seccionando, sí. Seccionando. Y que justamente ahí ya también entran varias estrategias de marketing digital para promocionar tu podcast, ¿no? Que es también algo en lo que nosotros les ayudamos, que es decir, no solo es subir un podcast largo de 40 minutos y ya, necesitas darle difusión en qué redes sociales, cuáles son las que les sirven a tu público y qué tipo de contenido es el que más les va a gustar. Entonces también ahí hacemos estrategias que ayudan a darle difusión a tu podcast, no solo de manera digital, sino también 360, lo que es, no sé, por ejemplo, aquí en el Ruta hay paraderos en donde muchos promocionan sus podcasts, ¿no? Entonces también puedes entrar. Obviamente ya hay tema de costos, cada vez qué tan grande o qué tan ligero quieres hacer tu promoción. Sí, claro. Pero también ahí entramos nosotros haciendo estrategias de marketing. Y también en la parte de legales, registro de marca, Indautor, INPI, legales, contables, impuestos, todo eso también justamente lo hacemos a través de Tergon Consejería Empresarial. También asesoramos y damos todo ese... Que de verdad, o sea, te sientes tranquilo de que todo lo que gira en torno a está bien en las plataformas, cumples con la economía. Si uno de tus objetivos es, pues, apuntarle mucho al tema de monetización. Aquí dijimos que es complicado, sin embargo, no es imposible. Ya repetimos, lo hemos hecho lo hacemos con clientes y los hemos llevado a monetizar. Este proyecto que hablamos en agosto hizo el año. O sea, en un año llegó ya a estar en los top 3 de Spotify mundial en su categoría. En México llegó a estar igual en el top 3 en menos de un año. Ha estado galardonado en ferias de su medio, vuelvo a lo mismo, de su categoría, pero porque no nada más es subirlo y ya. O sea, sí, la verdad hay un trabajo bastante sólido de áreas como de contenidos, de content management, del tema de social media, redes, producción, audiovisual, digital planner. O sea, sí son estrategias que si de verdad quitamos eso de la ecuación, por sí solo el programa o el proyecto, por muy bueno que sea, no va a tener cabida ni reconocimiento en su nicho o en su categoría. ¿Por qué? Porque no hay quien lo difunda y no hay gente a quien le llegue. Y aún así sigue siendo complicado. Apenas te acordarás que ese mismo podcast tuvo un bache ahí en cuestión de difusión y plataformas. Por contenido, sí. Que ahí es también temas que nosotros vemos de decir, oye, no digas cierto tipo de palabras o no toques ciertos temas porque las plataformas te pueden bajar el rendimiento. Temas delicados, ¿no? Bajar el rendimiento y transgiversar un poco el contenido porque ellos pues, están basados en inteligencia artificial, no tienen la capacidad de discernir la parte que el humano dice, bueno, esta palabra es educativa. Está en un contexto educativo para... no, dijiste mujer. Ya me suena a algo controversial, discriminación, te vamos a quitar del... Porque tiene que ver también con el análisis de tus audiencias. Exacto. Entonces, si tu nicho y tus audiencias están en cierta categoría con ciertos datos o data que el algoritmo ya aprendió a leer y de repente metes otras cosas, él lo toma como algo que no pertenece a tu ecosistema y le baja y lo frena porque dice, a ver, vamos a ver, porque esto es nuevo, soy una inteligencia artificial o un algoritmo que tiene que entender por qué ahora está pasando esto. Exacto. Y no me puede permitir mis reglas, mis lineamientos o políticas, darte esa exposición que ya venías arriba de los 400,000 views. Hoy te voy a bajar a 200 views y nos ha pasado. Entonces es interesante porque ahí al cliente le tienes que explicar o tener la capacidad de explicar por qué pasan estas cosas. Y también te permite tomar estrategias de dar 2 pasos para atrás, replantear la estrategia y volver a posicionar. Entonces, sí, el podcast sigue siendo un reto de poder constantemente estar en la vanguardia y posicionar. No solamente subirlo, colgarlo y felicidades, ya hice mi primer podcast. No, tienes que darle continuidad porque la herramienta bien aplicada y ejecutada te va a dar una atracción maravillosa que te va a permitir generar otras líneas de negocio y diversificar el portafolio de negocios, ¿no? Entonces es muy, muy bondadoso el formato de podcast. Edith, ¿algo más que nos quieras compartir? ¿Algún otro dato? ¿Algo para concluir nuestro episodio del día de hoy? No, creo que yo solo quería tocar el tema de la continuidad, de si lo vas a hacer realmente, tómatelo en serio, porque pasa lo mismo que en las redes sociales, que es publicar un video diario, porque si no tus visualizaciones bajan, va a pasar lo mismo que en un podcast, ¿no? Si vas a hacer un podcast, uno cada 15 días, una vez al mes, pero tienes que tener esa estrategia de sí ser seguro,
o uno cada semana. Va a depender obviamente de las posibilidades que tenga cada uno de hacer su podcast, pero sí darle una continuidad a cada uno de estos episodios, porque si no, el poco alcance que llegues a generar de manera orgánica va a bajar si no le das continuidad a estas cosas. Y yo ahí sí es un regaño para la audiencia y no es a ver, si no tienes tiempo, no hagas podcast. Ya se enojó. No hagas podcast. Es que no, o sea, yo no coincido a hacer un episodio cada 15 o cada mes. No lo hagas. Esa estrategia es de atracción y de justamente lo que dice Edith, tienes que ser constante. La constancia va a hacer que inundes todo ese conocimiento. Si tú lo vas a hacer cada 15 días y además no tienes elementos que ayuden, no lo hagas. Si no tienes tiempo, no lo hagas. En verdad, no lo hagas. No es tu estrategia correcta. Tienes que por lo menos estar poniendo un episodio mismo día, misma hora. No hay de que hoy me atrasé, no pude. No, porque se pierde la continuidad en la gente que la vas acostumbrando a ese contenido, a la novela de las 8. Sí, o si llega a pasar, creo que, por ejemplo, yo he visto podcasts en donde se atrasan y ya lo toman en tema de burla, ¿no? De me atrasé por el tema del editor o me atrasé por X cosa, pero ya lo toman en forma de burla, pero ellos están conscientes de que su hora era a las 8 de la noche. Sí, y salió. Exacto. Pero sale. Exacto, sí. No es como, no lo hicimos, nos vemos hasta la otra semana y ya dejaste una semana al público, ¿no? Entonces, si sean constantes, si no tienen tiempo, no es para ustedes el formato podcast, porque lleva grabación, edición, planeación, postproducción, interacción, tienen que interactuar. Ahora Spotify ya liberó... las encuestas. No, y aparte antes no te dejaba contestar comentarios ni interactuar con la gente. Ya. Hoy Spotify ya, y de hecho lanzó el Rapid Spotify, que es para justamente evaluar como la experiencia de los usuarios de los podcasts. Pues ya se dio cuenta que la interacción es importante. Importante. Sí, porque, por ejemplo, Spotify solo te daba la visualización o cuántas veces lo ponía o cuántos impactos tenía tu episodio, pero ya no daba más. O sea, era impacto, no hubo interacciones, o sea, interacciones se refería a que no hubo visualización y ya te quitaba de las métricas. Y creo que si hay interacción es lo que te ayuda a que el episodio siga subiendo y más personas puedan verlo o tener una impresión sobre. Suben las tasas de interacción, suben las tasas de retención. Y a Spotify le conviene porque entre más interacción hay en sus plataformas, el público se mantiene y no tiene que ir a interactuar a otra plataforma donde sí le dé la opción de generar o dejar un comentario, ¿no? Y así que arroben a Spotify, nuestros QOLs, por favor, y que nos explique Spotify por qué no estamos monetizando, por qué en México no nos permite monetizar, si le entregamos horas de nuestra vida para hacer esa producción y generamos unos números bastante impresionantes. Y sigo sin saber por qué Spotify no le interesa eso. Y ahora entiendo por qué mucho influencer en su momento se bajó de esa plataforma y de los Spotify Awards y se fue para YouTube. Me queda clarísimo, porque si Spotify pues nada más te da exposición. Exacto. Si quieres buena exposición, Spotify es tu lugar, es una plataforma ya reconocida, te va a dar muy buena exposición. Pero la vieja confiable, YouTube. Sigue siendo. Así que, ¿qué boles? Síganos en nuestras redes sociales, también Facebook, Instagram, TikTok y estamos... YouTube, Spotify. Justo. Y nuestra página en marketingandbusiness.com.mx. En su sección podcast ¿Qué huele con los negocios? Y ahí van a encontrar toda la información de los episodios, las traducciones en texto. Traducciones no, pero la web sí. No, perdón, transcripciones. Sí están las transcripciones de los episodios. Están las transcripciones, puedes encontrar ahí, están los blogs, los contenidos. Entonces, síganos también ahí en nuestra web. Y muchas gracias por haberse quedado con nosotros. ¿Qué huele? Es su nueva sección las Cubonotis. Cubonotis ya está bautizada. Vamos a estarla sacando en próximas secciones y les agradecemos mucho. Síganos en redes sociales, compártanos. Es una forma, sean de ese 4%, por favor, de la población que ayuda a sus creadores de contenido. Entonces, muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye, bye.